Hola, saludo cordial. Hoy está conmigo una compañera, colega, amiga, una gran profesional con una vida bastante interesante frente a su propia experiencia. Ella es María Eda Escalante. La conocí en una de las tantos grupos de estudio que en los que he participado y porque la vida nos pone enfrente personas de quien aprender. Él, además de que su gran eh, eh, don es tocar el arpa, vamos viendo, licenciada en el tema por la Universidad Nacional de Colombia. Increíble, yo creo que son muy poquitas las personas que hacen eso en Colombia. Pero además su sensibilidad y su propia historia de vida la han llevado por la psicología y por todo lo que corresponde a las terapias holísticas. Desde aquí entonces, de hecho, cuando la conocí, empezamos a meternos por los lados de la bioneuroemoción con una maravillosa aprendizaje y pues llevábamos en un grupo este estudio tan formal y tan profundo que significa el tema emocional, lo que implican las emociones y la enfermedad y todo lo demás. Pero hoy vamos a tratar un tema todavía más especial, porque desde los caminos del duelo, algo que recomendamos es el tema de la expresión. Además que la primera tarea que les pedimos es expresar el sentir. Y hay varias formas de expresar ese sentir. Una de esas es la escritura. En este caso le vamos a añadir terapéutica, la escritura terapéutica. Vamos a escuchar qué es la escritura terapéutica y cómo se vuelve un recurso, una herramienta de primera mano para poder llevar de una forma sana el proceso de duelo en el que estamos inmersos. Bienvenida, Eda. Muchísimas gracias, Janet. No, con esa presentación, Dios mío, quedé absolutamente feliz y agradecida. Soy un ser humano más en toda esta comunidad de habitantes de este bello planeta. Y sí he tenido un acercamiento a las terapias holísticas por un tema de búsqueda muy personal que me llevó a buscar, digamos, a investigar y ya después a estudiar formalmente este tipo de terapias mente-cuerpo. Parte de un suceso, más o menos hace 10 años, que por temas de estar pensando demasiado en problemas, yo me enfermé y de ahí como que partió esa inquietud que yo dije, Dios mío, si uno se enferma por pensar, de pronto pensando de otra forma, se puede sanar. Y Claro. comienza esa búsqueda y yo dije, bueno, tengo que estudiar, ¿dónde estudio? Y bueno, ha sido un recorrido muy interesante y que me ha llevado a conocer personas tan especiales y tan únicas como Janet, que me place y es un honor para mí estar en este espacio con ella, así que soy todo oídos. Bonita, Eda, qué bonitas. Sí, este es un camino de aprendizaje permanente y la vida nos pone enfrente de quien aprender, literalmente es así. Y vamos recibiendo y vamos dando. Esa es la realidad. Entonces, Seda, ¿qué es la escritura terapéutica? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Sí, mira, la escritura terapéutica es una actividad muy humana, muy del ser humano, que desde tiempos remotos vemos que la historia la conocemos precisamente por los escritos que quedaron, o sea, desde los bíblicos y desde antes, los jeroglíficos, siempre el ser humano ha intentado expresarse de muchas formas. Entonces vemos la música, vemos la escritura, vemos una cantidad de actividades. Como tal, la escritura terapéutica, digamos que es reconocida como del año 1960 hacia acá, en esta búsqueda del ser humano de estar cada vez mejor a través de diferentes disciplinas. Ira Provost fue uno de los impulsores de este tipo de escritura, donde él, digamos que proponía que las personas tuvieran un diario donde todos los días anotaran sus experiencias. ¿Mm?
Ya después, más adelante, en el 80, con Payne Baker, él comienza, un psicólogo muy reconocido, él comienza a ver que las personas que comienzan a escribir a manera de experimento sus emociones, comienzan a ir menos al médico, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces, curiosamente, las personas que tienen más trauma a nivel físico son las que escriben emociones más positivas en sus escritos. Y esto lleva a que haya un cambio a nivel cognitivo. Cuando una persona puede escribir sus sentimientos y sus emociones, cerebralmente hay un cambio cognitivo en la percepción del problema, en la percepción del trauma. Entonces pasa, como coloquialmente uno dice, estoy como una olla a presión, ¿sí? Ah, No sé por dónde sacar a las punto emociones, de estallar. a punto de Ah, estallar. sí. Entonces, hay muchas personas a las que se les facilita la escritura y no conocen que puede ser un medio de desfogue emocional en el cual pueden superar la percepción de dolor. Entonces, cuando yo puedo llevar a nivel escrito un problema, yo ya como que lo veo de una forma diferente, físicamente y emocionalmente, yo veo que, oye, como que no es tan grave lo que yo estaba sintiendo, ¿sí? Como que no es tan, porque aquí se siente terrible. Cuando ya lo puedo expresar y lo puedo sacar, cambia la percepción. Entonces, digamos que el objetivo de la escritura terapéutica es que la persona pueda tener una percepción distinta de su propio problema o su propio trauma. Interesante, ¿no? Es que, de hecho, sí, cuando hablamos de la expresión hablada, de la narrativa, nos damos cuenta que echamos el cuento, volvemos a echar el cuento, cada vez se va debilitando más, pero también cada vez vamos encontrando elementos que nos ayudan a darnos cuenta que en efecto lo que dices no era tan grave. Y es que de comienzo cualquier situación que nos agobia nos parece muy compleja y poco a poco es que vamos encontrando, pero si lo expresamos, si no lo expresamos definitivamente, nos vamos llenando más esa olla de presión. Claro, Mm. claro. Hay, digamos, elementos muy importantes en la escritura terapéutica. Ella hace parte de la medicina mente-cuerpo. O sea, Ajá. esto está evidenciado científicamente. Hay estudios, hay investigaciones y las pueden encontrar fácilmente en internet, donde digamos, la medicina mente-cuerpo, digamos que es una aplicación basada en evidencia científica de muchas terapias estructuradas de programas de intervención. Eh, Se toman un grupo de personas, se hace el experimento y después se estandariza los resultados, qué pasaba antes y qué pasó después. Entonces, la escritura terapéutica hace parte de esto. Hay muchas personas que evidencian una catarsis emocional cuando lo han hecho, que los ha llevado a ser más resilientes. Porque tú sabes, todos sabemos que cuando hay un problema, yo tengo dos vías. O me hundo en el problema o soy resiliente y salgo del problema. La escritura terapéutica ayuda a la resiliencia. Es interesante porque además una de las cosas que hemos venido hablando desde el punto de vista duelo es que la primera tarea, dice 3 pasos para llevar tu duelo y el primero es tomar esa decisión de hacerlo. Porque en Ujú. efecto lo que dices, o te hundes o sales de allí. Muchas veces estamos diciendo eso y todavía nos siguen preguntando, dígame qué hacer, como si fuera una pastillita mágica o una varita que te mueve y ya se te solucionaron las cosas. Y todo implica trabajo, pero ese trabajo depende de esa primera parte. Ok, tomo la decisión de salir de allí. Entonces, en ese expresarnos, en efecto, es donde empieza. Y ahora me haces pensar que además la primera parte ya de esa primera decisión es reconocer que tenemos un problema. Sí, sí. Mm. Reconocer y aceptar el problema. Porque, Ay, por ejemplo, en la parte de duelo, yo lo viví, porque yo perdí ujú. a mi padre el año pasado, con una relación supremamente cercana con él. Y yo pensaba, yo desde antes yo decía, Dios mío, ¿cómo será el día que mi papá fallezca? Y
yo lo veía absolutamente traumático, yo lloraba imaginándome solamente el suceso. Cuando ya lo tengo enfrente, Dios es tan grande que hay una fortaleza que invade, de alguna manera uno la siente. Sin embargo, la parte humana necesita expresar ese duelo. Y no todo el mundo, tú lo sabes si eres experta, no todo el mundo lo expresa y lo saca de la misma forma. Hay gente que no puede hacerlo. Entonces, para eso están, digamos, las terapias mente-cuerpo, porque como somos cada ser humano como una huella dactilar, todos somos diferentes. Entonces, hay gente que seguramente cantar le ayuda a liberar esa parte emocional. Hay otros que llorar les ayuda. Hay otros que escribir. Entonces, ahí viene la escritura. Para mí fue en su momento muy importante que había visto un video de aceptación y que cuando hay un problema, hay un suceso, hay una muerte, hay algo, lo primero es aceptar, porque uno como ser humano tiende a rechazar la evidencia. El semáforo está en rojo y yo quiero que esté en verde. ¿Sí? Es algo humano que no sé por qué tenemos todos que uno está y el semáforo y uno dice, pero está en rojo, ¿por qué no está en verde? ¿Mm? La persona, sí, la persona se muere y dice, pero ¿por qué no está viva? Y en todos somos así. Entonces, ese primer paso de aceptar, ok, se fue la persona, yo lo acepto. Ahora, ¿qué sigue en mí después de esa aceptación? Ahí es donde viene ese proceso de duelo donde todos somos diferentes, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, la escritura le puede ayudar a muchas personas a sentarse y manifestar lo que está sintiendo escribiéndolo. Es una de las muchas formas digamos, de expresión emocional. Yo le sugiero siempre a nuestra querida comunidad doliente, le digo la tribu Abrazamos, de la importancia de llevar ese diario emocional y les digo, tómense el tiempo en lo que puedan a la misma hora cada día, hagan una revisión de qué emociones han estado durante el día y escriban, porque cuando yo además digo, ok, hoy estuve menos triste, pues me voy dando cuenta también que ve, ya hoy me sentí un poquito mejor y empiezo a reconocer en mí también los cambios. Porque si yo me quedo solamente denme una solución y no hago nada, pues como que no. Entonces, siempre les digo, tomen la misma hora en lo posible, agarren pues su libreta, lo que sea donde van escribiendo a mano, que es una cuestión importante, y escriban entonces, hagan esa revisión. Además, siento que hay algo importante, tú me dirás si estoy en lo cierto, y es que cuando yo me reconozco y me entreno y me puedo decir, uy, me siento ansiosa, a ver, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Ya sé, es que tengo el tiempo medido, es que tengo no sé qué, es que no contaba con tal cosa y eso me hace sentir así. Ayer me pasó, por ejemplo, y lo escribí. Estaba, además, no sé, me dio por picar, yo no soy así, yo decía, pero ¿por qué? Casi que tres desayunos en el almuerzo y siento hambre. ¿Qué me está pasando? ¿Sí? Entonces, claro, de pronto dije, ya sé que me trae así como en ese nivel y era literalmente ansiedad más como por algo por ahí que estaba esperando una respuesta, una razón y eso me puso así. Pero si yo no lo reconozco, seguramente puedo caer en el seguir come, 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 como que Claro. fue una reacción. Ya cuando me di cuenta, digo, oh, entonces, claro, inmediatamente ya paré el tema, dije, porque incluso valga lo que estaba haciendo, que cuántas personas hacen eso, ¿no? Cada vez que salía de acá de mi oficina y me iba por ahí, me robaba una papita. Me encantan con mucho picante. Entonces yo iba y le sacaba y póngale picante. Entonces caigo en cuenta y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí. Entonces es ese entrenamiento también que ya traemos puesto que dice, ok, pero ¿qué me lleva? Y cuando estamos en duelo, pues que es lo normal, ¿no? Sentirnos tristes, esa sensación de no puedo, esa sensación de me siento en abandono porque la persona que más quería se murió, ya no está conmigo y ahora qué va a ser de mi vida. Entonces, sí, si yo la escribo y me doy ese tiempo que como les digo siempre, a la misma hora, y lo escribo y digo, hoy me sentí
de tal manera, tuve tales conductas, me imagino que eso va implícito en qué hiciste al respecto, y llega el momento en que cuando digo yo, ya hoy no tengo eso para decir, ya puedo escribir y decir, hoy tuve un día diferente, maravilloso, donde esto y aquello hice. Entonces, ¿qué más podríamos sugerir así? Bueno, hay dos cosas que me llaman la atención. Por un lado, el tema de picar y eso, culturalmente estamos muy acostumbrados a que yo celebro y como, o lo que la gente dice, ¿no? De pronto una cosita me sube el ánimo, entonces yo voy a comer algo. Entonces estamos muy, como muy unidos a la comida y eso nos ha llevado a muchas cosas. Eso a todos nos pasa, a mí también de pronto me gusta el chicle o bueno, no sé, pero trato de, trato de mantener la línea. Sí, pero justo desde la observación, si yo me Sí, entreno en eso y si no, no me doy cuenta. Mm. sí, sí, es muy importante ser consciente por qué me está pasando eso. Y generalmente uno, digamos, cae en ese tipo de conductas porque eso todo inicia en el pensamiento, ¿no? Cuando yo pienso algo, yo desarrollo la emoción correspondiente al pensamiento. Entonces, es imposible hacer algo que no esté acorde con lo que estoy pensando. Entonces, lo que tengo que revisar es qué estoy pensando. ¿Mm? De ahí nace mi conducta, para un lado o para otro. Es muy interesante el tema del pensamiento y nosotros lo hablamos en el grupo, es espectacular, es muy, muy lindo. En cuanto a escritura terapéutica, hubo un estudio en el año 2002 que concluyó que cuando una persona escribe en tercera persona acerca de la situación dolorosa que esté viviendo, lo más doloroso, bueno, en este momento lo que necesite, digamos, sacar a través de la escritura, mmm, cuando se saca en tercera persona y se le da un final positivo, como si yo contara una historia y la concluyo con un final positivo, mejora el bienestar psicológico, aumenta las emociones positivas y disminuye la, digamos, como la afectividad negativa e incluso la sintomatología física. ¿Cómo se puede hacer este tipo de escritura? La propuesta es hacer mínimo 4 días seguidos por espacio de 15 a 20 minutos. Esto corresponde como a una hoja por lado y lado, Ujú. porque ya, digamos, se ha hecho el ensayo. Y yo escribo en tercera persona. ¿Por qué en tercera persona? Porque no va a haber ese impacto emocional tan fuerte que yo estoy sintiendo. Si yo escribo, hoy estuve de mal genio, entonces yo termino cogiendo el esfero y rayando la hoja porque vuelvo a sentir el mal genio, Ajá, vuelvo a repetir la emoción. la emoción. Mientras que si yo escribo en tercera persona, entonces yo escribo, hoy ella estuvo de mal genio, entonces ya me pongo en la posición de observador. Ajá. Entonces va a haber dos cosas. Una, le quito peso emocional al trauma y dos, estoy siendo objetiva con el problema. Entonces yo misma me voy a plantear qué haría ella en este caso. Entonces estoy trabajando en dos vías al mismo tiempo. Es muy importante cuando es, digamos, terapéutica, así de días seguidos, hacerlo en tercera persona. Siempre hablar de ella o de él. Entonces, si yo voy a narrar, por ejemplo, el duelo, por ejemplo, en mi caso, por poner un ejemplo, entonces el padre de ella falleció hoy a tal hora, si es que, digamos, tengo el ánimo ese día de hacer la escritura o posteriormente o hace un mes o bueno. Entonces el padre de ella falleció hace un mes. En ese momento ella, siempre hablando de ella se sintió sorprendida, triste, ella estuvo llorando mucho y cuando yo hablo de ella, ya estoy en una tercera persona y eso me lleva a hacer un cambio cognitivo y a tener una percepción distinta del problema. O sea, no estoy aumentando ni magnificando el problema, sino que me estoy apartando y estoy de observador. Disociando, diríamos, desde la logoterapia, entonces me voy, si yo hago una disociación Exacto. de lo que estoy, de lo que so, pues voy a ser más objetiva. Sí,
Entonces le voy a quitar peso emocional al trauma y me va a permitir cambiar la percepción del problema. Entonces, en ese sentido va a ser muchísimo más terapéutica porque a la vez que estoy sacando el problema, me estoy disociando. ¿Mm? Y eso va a permitir que la percepción sea totalmente distinta cuando termine el proceso de los días que el terapeuta le sugiera a la persona que haga la escritura. Ya incluso después de mucho tiempo, la persona vuelve y lee, coge las hojas y vuelve y lee y dice, oye, yo pensaba eso, impresionante, pero esa reestructuración cognitiva se hace cuando la persona lo puede plasmar en tercera persona. Es que hay esa disociación. Es muy importante hacerlo en tercera persona. Qué interesante esto. La verdad es que me parece maravilloso. Vamos a empezarlo a sugerir, ampliando más nuestro kit de herramientas, porque esta es la parte bonita de esto que hacemos además, Seda. Cada vez que conocemos a una persona que nos trae una información tan valiosa como esta y que la podemos ir divulgando y demás, la tenemos que empezar a aplicar de una vez. O sea, va de una vez a nuestro kit de herramientas en efecto. Y por eso siempre digo igual, digo, ya al tomar esa decisión de trabajar es de nosotros, porque las herramientas están esperando literalmente sí. ¿Qué es lo que más quiero hacer? Porque igual, si a alguna persona le cuesta mucho, mucho, mucho escribir, pues puede tener otra opción. Claro. Pero escribir es súper bonito. En el grupo de apoyo que tenemos, ahí tengo una persona maravillosa que quiero muchísimo, que vamos a volver a entrevistar, que justamente eso es lo que más le mueve. Hoy ha escrito algo súper lindo porque dice que entró como en una situación y se despertó muy temprano, entonces, ¿qué hace? Escribir. Y luego nos compartió, además es su cumpleaños, así que... ¡Ay, qué belleza! Felicitaciones desde acá. No sé quién es, pero feliz cumpleaños. No, te voy a contar que es una persona maravillosa. Su nombre es Ernesto Melado, él es del Salvador. Y es el ejemplo crucial de que cuando se apropia, valga, la persona que está en duelo, se apropia de las herramientas. Él una cosa que dice siempre es permítete ir acompañado durante el proceso de duelo. Sí. Pero de nada sirve el acompañamiento si no vas a hacer nada más que de pronto ir al grupo de apoyo si es que hay uno, o escuchar y no más, o hablar y no más. Hay más que hacer y es ese trabajo responsable con nosotros mismos. Sí. Entonces, este tema de la escritura terapéutica, súper fabuloso, te agradezco inmensamente de este espacio. Vamos a volver a encontrarnos porque tú eres también una cajita de sorpresas con otro pocón de herramientas. Sé que trabajas con el tema de coherencia cardíaca, que es un asunto también súper lindo. Aquí trabajamos también muchísimo el tema de la respiración, mindfulness y demás. Además lo hacemos de la forma más práctica posible. Y bueno, y otras cantidad de técnicas que queremos siempre estar aprovechando. Así que volveremos a tenerte por aquí. ¿Por dónde te contactamos? Tus redes sociales. Mil gracias. Para mí, imagínate, yo vengo, como les digo, de un proceso personal donde sé lo que siente la persona cuando está en problemada, donde sé lo que es, o sea, el duelo, sé lo que es tener ansiedad, sé lo que es tener estrés, o sea que no ha sido estudio sino vivencia y a raíz de eso fue que estudié. Entonces, una bendición muy grande. Me pueden encontrar en Facebook como María Eda con doble D, María Eda Escalante. También por correo electrónico y por mi WhatsApp. Mi correo es escalantemariaeda con doble D @gmail.com. Y el número de WhatsApp mío es 320-286-8623. Con muchísimo gusto, yo hago consulta virtual o presencial en la ciudad de Bogotá. Hay otras disciplinas, estoy trabajando con enneagrama, con coherencia cardíaca, como dijiste, con psicología holística y musicoterapia. Hay muchas herramientas porque no todos los seres humanos somos iguales. Entonces, digamos que
mi objetivo ha sido tener una cajita de herramientas para que depende de la persona se sepa cuál es la que le conviene y pues la idea es trabajar en el bienestar de la humanidad. Genial. Bueno, Eda, pues la verdad que muy, muy agradecida por este espacio. Nos vamos a volver a ver con toda certeza para que hablemos de coherencia cardíaca. Y bueno, pues bienvenida. Este es un espacio donde pues hemos hecho muy buenas, a ver cómo te digo yo, es un colectivo aquí donde nos hemos podido compenetrar, una muy buena cohesión desde lo que cada uno de nosotros sabe hacer y desde lo que sabemos que va a inspirar a otras personas para que este camino de sanarse, de ayudar a otros, de que la vida realmente puede ser mejor para todos, es una realidad. Así que inmensas gracias y nos vamos viendo. Ay, tan bella, muchas gracias. Un honor inmenso. Vale, pues De verdad. gracias, gracias. Gracias, Janet, de verdad. Dios te bendiga. Amén, amén.